Esta mujer es la madre de la humanidad, la Eva genética de la que todos descendemos. Vivió hace 150.000 años en el este de África, y todos los hombres y mujeres de la Tierra tienen parentesco con ella. Sus hijas y sus nietas sacarían a los humanos modernos de África para que poblaran el resto del mundo. El viaje más increíble e importante que realizaría la humanidad. Las huellas genéticas nos proporcionan por primera vez un mapa del itinerario de nuestro viaje. Con él, podemos seguir a las familias de nuestra Eva mientras viajan por un mundo vacío, superan dificultades, se separan y toman caminos distintos para descubrir nuevas tierras. Nos dicen por primera vez quiénes somos y de dónde procedemos. Las preguntas más profundas y que más han inquietado a la humanidad, desde que levantamos la cabeza y miramos a las estrellas. Esta nueva ciencia ha abierto brecha. Todos podemos ahora seguir nuestro rastro a través de esta increíble historia. Les hemos tomado muestras a estas personas de Chicago. Nuestras pruebas genéticas les mostrarán cómo viajaron sus antepasados por el mundo para llegar a este destino. El origen del hombre. Hace 150.000 años el mundo estaba sumido en una era glaciar. Los casquetes polares avanzan. El nivel del mar desciende 120 metros. El norte de África es un inmenso desierto con pequeñas islas de verdor. En esas islas hay pequeños grupos de personas. Son los primeros humanos modernos, reconociblemente parecidos a nosotros en físico, intelecto y habilidades. Somos las mismas personas que ellos fueron. El cerebro que empezó a trabajar las primeras herramientas de piedra también nos llevó al espacio. Son cazadores-recolectores que viven en grupos muy diseminados, que todos los años recorren grandes distancias, refugiándose donde pueden, recogiendo semillas y frutas. Hace 150.000 años la caza era la clave de la supervivencia. Eso explica muchas cosas sobre el modo en el que evolucionó la raza humana. Para la caza hacen falta unas ideas y una planificación esmeradas. Hacía falta una cooperación que exigía mayor inteligencia y una mayor capacidad para la comunicación. Los alimentos se compartían en el campamento, con lo que se lograba una unidad incluso mayor en el grupo.
Nuestros antepasados llevaron una vida compleja y sofisticada, culturalmente distinta a la nuestra, pero con una capacidad total para el pensamiento abstracto y las necesidades familiares. Las huellas genéticas están empezando a revelar más secretos de lo que jamás creímos posible. En solo 7000 generaciones los humanos modernos salieron de África y penetraron en todos los rincones del mundo. Y a través del ininterrumpido hilo genético que nos une a nuestro pasado, podemos comenzar a comprender por qué sucedió. Los arqueólogos pueden contarnos con asombroso detalle cómo vivían los humanos modernos. Diseñaban las herramientas con esmero, comprendían las estaciones y sabían cuándo volvería la caza. Almacenaban materias primas para utilizarlas posteriormente y trataban con todos los grupos que había a cientos de kilómetros de distancia. Entendían claramente el concepto de pasado y futuro y enterraban a sus muertos. Todo esto lo sabemos por la arqueología, por las piedras y huesos de las excavaciones realizadas en el este de África, continuamente ocupada durante miles de años. Pero para comprender quiénes somos y de dónde procedemos, tenemos que observar nuestra herencia genética. La Eva genética. La mujer de la que todos descendemos no era la única mujer viva en aquella época, ni siquiera la más fértil, sino que sus genes mitocondriales fueron los que más éxito tuvieron y los únicos que sobrevivieron. Todos los seres humanos vivos en la actualidad podemos seguir el rastro de un linaje común ancestral hasta esta mujer a través de una parte singular de nuestro ADN, el ADN mitocondrial. El ADN, el ferroprusiato de la vida, es nuestro código molecular propio y nos define de un modo inmanente a todos y cada uno de nosotros. Las mitocondrias son diminutas estructuras que se encuentran en el interior de casi todas las células humanas. Son distintas al ADN cromosómico normal, que dicta nuestra estatura o el color de nuestros ojos. Los hombres las heredamos de nuestras madres, pero no se las podemos pasar a nuestros descendientes. En las mujeres pasan de madres a hijas a través de interminables generaciones, casi sin cambio alguno. Y así es como podemos seguir el rastro hasta nuestra Eva genética y sus hijas. Así que, escrito en su interior, está la historia de las mujeres del mundo y, por lo tanto, de la raza humana. La profesora Rebecca Kahn fue la científica pionera que descubrió esta importantísima pista. Empecé a trabajar en el ADN mitocondrial humano para poder obtener una perspectiva objetiva que me ayudara a comprender y ayudar a otras personas a comprender el parentesco existente entre los seres humanos de todo el mundo. Con esta nueva ciencia podía lograrlo. En alguna parte del ADN mitocondrial ocurren siempre mutaciones inofensivas que dejan marcas diminutas de todos los cambios. Estas marcas son como códigos de barras y pueden leerse del mismo modo. Kahn y su equipo descubrieron que los cambios se suceden a un ritmo bastante constante. Descubrieron que los grupos con las marcas más antiguas eran los africanos que vivían en el interior de África y se preguntaron si podían ser los pueblos más antiguos del mundo. La verdad es que me emocioné mucho cuando empecé a descubrir pruebas porque en realidad resultaron ser lo contrario a lo que yo intuía. Tomé imágenes radiográficas de 20 europeos y de 20 afroamericanos. Y en todos los afroamericanos se observaban diferencias. En cambio, los europeos eran todos iguales. Pensé que había etiquetado mal algo o que había cometido algún drástico error. Así que seguimos repitiendo las cosas una y otra vez. Al conseguir más muestras de distintas zonas, me di cuenta de que sobre todo había una diferencia en la norma y de que todo este nuevo tipo de pruebas basadas en la mitocondria iba a cambiar nuestro modo de pensar en los humanos modernos. En 1987, Kahn y sus colegas publicaron un trabajo que indicaba por primera vez que las marcas se remontaban a África, demostrando claramente que era el lugar de nacimiento de la raza humana. Un hombre de una tribu de Nueva Guinea, un barman parisino, una maestra americana, un labrador de Polinesia. Era improbable que entre ellos existiese un parentesco, pero estaban relacionados a través de una mujer negra que existió hace 150.000 años. Sus descubrimientos causaron sensación. ¿La respuesta de la gente?
Bueno, la respuesta de la gente fue asombrosa. El público estaba realmente interesado en ciertos aspectos del tema y también con cierta tendencia a malinterpretar los datos por la terminología utilizada para describir a esa mujer, a la Eva africana. En realidad la gente creía que se referían a la bíblica, a una sola mujer de la Biblia judeocristiana, la mujer de Adán. Su trabajo consiste en reescribir la historia humana. A través de él sabemos que las primeras mutaciones tuvieron lugar en África, hace quizás 150.000 años, y le pertenecen a nuestra Eva genética. El profesor Christopher Stringer, un eminente paleoantropólogo británico, participó en la datación de los cráneos humanos modernos más antiguos. Este cráneo es lo máximo que nos podemos aproximar al aspecto de la cara de la Eva mitocondrial. Es un cráneo muy completo, encontrado en los sedimentos de una cueva que tiene una datación de 120.000 años de antigüedad. Y aquí podemos ver que es de un humano moderno. El cráneo tiene una bóveda alta y redondeada, y la cara está por debajo de la bóveda craneal. Y este es el aspecto que tenía. Utilizando técnicas forenses de reconstrucción, se le añadió músculo y carne al cráneo para que nos proporcionase el primer vistazo al aspecto que posiblemente tuviera nuestra madre genética hace 150.000 años. Esto es lo que más nos podemos acercar. Pero ¿de dónde procedía esta Eva mitocondrial? ¿Quiénes eran sus antepasados? Hace 3,5 millones de años surgió un primer linaje de homínidos que lentamente evolucionó hasta llegar a nosotros, los humanos modernos. Pero genéticamente no podemos retroceder más que hasta Eva. Todos los linajes genéticos ancestrales se extinguieron. Nuestro árbol genealógico moderno comienza con ella. África es el lugar de origen de todas las diversas especies humanas que poblaron este planeta. Este inmenso y aislado laboratorio natural moldeó a los humanos durante una infinidad de ciclos en los que se alternaban desierto y vegetación. Y son los registros climáticos los que nos dan la pista siguiente. Los humanos modernos emprendieron muchas veces la larga caminata de salida de África, asentándose en distintas partes del viejo mundo, pero no sobrevivieron. Creo que en realidad la gente se fue de África por motivos bastante naturales. Se iban en busca de comida, en busca de recursos, en busca de tierras. No iban en busca de nuevos continentes. Al final sí lo hicieron, pero al principio era solo el proceso natural de moverse y seguir. Quizás a manadas de animales o tal vez fueran los cambios climáticos los que causaron las migraciones del norte de África hacia las regiones colindantes. La lucha contra el ciclo de sequía e inundaciones fue la causa de que los cazadores-recolectores tuvieran que recorrer miles de kilómetros. Este grupo, siguiendo a la caza hacia el norte, llegó a Egipto y se adentró en Israel. Pero en el mundo moderno no hay rastro alguno de sus genes. Los registros climáticos indican un breve pero devastador congelamiento global en el período en el que Oriente Próximo se convirtió en un inclemente desierto. Atrapados en el cuadrante norte del Sáhara, no tenían posibilidad alguna de dar vuelta atrás y muy pocos sitios en los que refugiarse.
No sobrevivieron ni ellos ni ninguno de su linaje. Fallecieron durante una intensa sequía hace unos 110.000 años. Sus huesos fueron descubiertos en las cuevas de Cafse, próximas a Nazaret, en Galilea, en 1933. 13 frágiles esqueletos. Uno de una mujer con un diminuto bebé a sus pies. Cuando se desenterraron estos huesos eran el esqueleto humano moderno y completo más antiguo de cuantos se habían encontrado. Los numerosos esqueletos que han sido encontrados en cuevas de Israel en las excavaciones de Cafse y Skul demuestran que ya había humanos fuera de África hace más de 100.000 años. Es posible que aquellos humanos modernos hubieran salido por el corredor del Nilo a través del Sinaí, adentrándose en Oriente Próximo, pero parece que no pasaron de allí. Tardarían 40.000 años en volver a intentarlo. Hace 80.000 años el mundo volvía a enfriarse. Una vez más avanzaban los casquetes polares secando las tierras. La vida se hizo mucho más difícil. A la vez que se secaba África, también lo hacía el agua potable. Los registros oceánicos nos muestran que el nivel del mar descendió drásticamente cuando el agua del mundo quedó atrapada en forma de hielo. Al dirigirse la caza hacia el norte, nuestros cazadores-recolectores se vieron obligados a convertirse en pescadores. Esta es nuestra Eva, nuestra nueva familia. Descendientes directos de las hijas de la Eva genética original de hace 150.000 años. Ahora viven en la costa. Sobreviven con lo que cosechan del mar. Los guerreros han vuelto sin comida y tienen que enfrentarse a los ancianos. Nuestra supervivencia ha estado siempre a merced del clima. Cuando los tiempos eran buenos podíamos llegar más lejos. Un radio mayor significaba más comida. Pero la edad del hielo congeló el mundo y los desiertos se echaron encima, obligando a nuestros grupos a quedarse en territorios más pequeños, amontonados contra la costa. Su dieta consistía en pescado, vieiras, ostras y almejas, pero el Mar Rojo se hizo mucho más salado, resultando así mucho más difíciles la pesca y el marisqueo. Hasta hace poco, había muy pocas pruebas de que nuestros antepasados hubiesen ocupado las zonas costeras del este de África o de que hubiesen explotado los recursos marinos cerca del litoral. Este es Sifi Bergey, un geólogo. En 1999 formó parte de una expedición internacional que buscaba pruebas de la ocupación de Eritrea por parte de seres humanos modernos. En el Golfo de Zula, en el Mar Rojo, se encontraron con el extraordinario descubrimiento de herramientas de piedra incrustadas en un antiguo arrecife de corales fosilizados. La datación le dio al arrecife 125.000 años de antigüedad. Este es el primer bar de ostras conocido del mundo, con una longitud de 6,5 kilómetros y unos 15 metros por encima del actual nivel del mar. Es la prueba más antigua de marisqueo en cualquier lugar del mundo. Enterrados en él hay herramientas humanas junto con conchas fosilizadas de ostras, almejas y vieiras. Nos proporciona una prueba clarísima de que nuestros antepasados explotaban el mar. Esta es la unidad en la que entre los distintos estratos hay una capa en la base de grandes conchas, de ostras y moluscos, y es bastante horizontal. Y esta es la plataforma sobre la que el hombre moderno caminaba y tiraba sus herramientas de piedra y algunas de las conchas de los moluscos que comían. Esta es un hacha de mano con un borde afilado y algunas de las conchas que cayeron de esta capa estratificada. Y utilizaban el hacha para romper las conchas y comer los moluscos. Y luego, una vez habían terminado, tiraban el hacha y las conchas y se dirigían al lugar siguiente. Pero esto no es lo más importante.
ya que no se puede datar, sino lo que uno encuentra in situ, que es lo que le convierte en algo de tanta importancia. Si pueden ver esto, se trata de una herramienta obsidiana. La utilizaban para romper algunas de las ostras que ven aquí incrustadas. No se ve totalmente cerrada porque la golpearon y se comieron lo que había en su interior. Y estas son algunas de las importantes herramientas de piedra que fueron descubiertas. Este es el lugar, el primer lugar del mundo en el que se ha documentado la explotación de los recursos marinos. Los restos de estas conchas son además una pista vital sobre los motivos por los que nuestros antepasados realizaron la larga travesía para salir de África. Con una dieta constante de alimentos marinos es posible que hubiesen sobrevivido más niños, pero su creciente número haría que la demanda de alimentos fuese aún más irremediable. Los campamentos como este acogerían solo a unos centenares. En un momento dado, solo había 10.000 humanos modernos vivos en todo el mundo. Éramos una especie en peligro de extinción, como lo son hoy los grandes simios. Cuando la pesca y el marisqueo no bastaron ya para alimentarlos, no tuvieron otra alternativa. Para sobrevivir tenían que irse a otro lugar. Al otro lado del Mar Rojo, las lluvias de la estación monzónica regaban las verdes y seductoras colinas de Yemen. Los científicos siempre pensaron que nuestros antepasados habían migrado de África muchas veces, grupo tras grupo, y se cree que siempre fueron hacia el norte, vía Egipto y el Israel moderno. Pero el resto del ADN nos cuenta una historia distinta. El profesor Stephen Oppenheimer es una de las autoridades más prominentes en investigaciones genéticas sobre el seguimiento del ADN. Trabajando conjuntamente con el árbol genético y los ciclos climáticos prehistóricos, fue el primero en tener la extraordinaria idea de que nuestros antepasados salieron de África por una única ruta del sur. Esta playa está en la vertiente occidental del Mar Rojo, en el lado africano. Al otro lado podemos ver las colinas de Yemen. Creo que fue por aquí por donde cruzaron nuestros antepasados durante la primera etapa de su viaje hacia el resto del mundo. Los pescadores de la localidad conocen estos estrechos por el nombre de Puertas de la Desgracia, por las feroces y terribles corrientes que los atraviesan. Pero hace 80.000 años el nivel del mar estaba 45 metros más abajo. Como resultado, aparecieron varias islas y arrecifes que permitieron que nuestros antepasados cruzaran hasta Yemen como si fueran estriberones. El hombre, o los primates a él emparentados, tenía que salir de África finalmente. Pero los cambios climáticos determinaron el momento y la ruta. Azuzados por el hambre, por un hábitat esquilmado y tal vez por los primeros atisbos de la inquieta curiosidad humana por las tierras de enfrente, nuestro preciado grupo de humanos modernos se dispuso a viajar. Hay dos rutas de salida de África, por el norte del Mar Rojo a través del Istmo de Suez y adentrándose en Oriente Próximo, y la del sur por las Puertas de la Desgracia, adentrándose en Yemen y siguiendo por la costa sur de Arabia hasta la India. Ambas rutas son posibles. Es posible que para llegar al norte nuestros antepasados tuviesen que cruzar el desierto del Sáhara, y en aquellos tiempos era todavía más seco que en la actualidad. Aquí en el sur lo único que tenían que hacer era cruzar este estrecho tramo de agua. Solo hay 16 kilómetros hasta Yemen. Así que esta era una región a la que podían venir con confianza. Creo que esta playa jugó un papel muy importante en la historia humana, ya que creo que este es el lugar por el que nuestros antepasados cruzaron desde África a Yemen, dando el primer paso de su viaje hacia el resto del mundo. Y este es el único lugar por el que podían salir con éxito de África. Creo que el viaje más importante jamás realizado por la raza humana comenzó aquí en esta playa, hace 80.000 años.
Un pequeño grupo de gente. Un éxodo. El acontecimiento más importante para la población del mundo. No se trata de una simple y penosa caminata por los bancos de arena, sino de una lucha épica para sobrevivir. No solo para ellos, sino para el resto de la humanidad. Aquellos que sobrevivieron a la travesía, los que no sucumbieron a los peligros de las puertas de la desgracia, llegaron a una tierra virgen. Esta es la nueva frontera situada al principio del resto del mundo. Las playas de Yemen estaban en la orilla de un mundo casi vacío. Nuestro grupo estaba formado por los primeros humanos modernos, los primeros de su especie en salir de África, en sobrevivir en este lugar en aquel momento. El grupo se encontraba solo en la orilla del Nuevo Mundo. Al llegar a Yemen, la vida debió ser un poco mejor para el grupo de migrantes. Para empezar, el marisqueo en el Golfo de Adén tenía que ser mucho mejor que en el Mar Rojo. Al contrario de las resecas y saladas playas que habían abandonado, Yemen era verde y fértil, con abundante agua dulce, caza y sombreados oasis. Un refugio seguro para que se asentase en él una familia. Es probable que fuera un grupo pequeño, tal vez con un máximo de unas 250 personas. Estarían diseminadas en unidades familiares de 5 a 20 individuos, pero colaborando con los otros grupos de la población. Cualquier número inferior a 200 hubiera sido inviable. No habrían podido superar las epidemias ni la hambruna. Sabemos que Eva y sus hijas se encontraban entre los supervivientes, ya que de ellas descendemos todos los humanos del mundo fuera de África. La nueva ciencia de seguimiento ha abierto brecha. Al utilizar este único e ininterrumpido linaje genético mitocondrial, los científicos construyeron un extenso árbol genealógico señalando las marcas con precisión, organizándolas por períodos y lugares, y en él se ve que una vez fuera de África, nuestros antepasados se dividieron en grupos, yendo algunos en dirección norte y oeste y otros en dirección este y sur. Una vez hubieron abandonado África y Yemen, tomaron caminos distintos para no volver a verse nunca. Cuando el grupo llegó aquí, traería una variedad de linajes africanos. En un grupo de 250 personas, al menos había unos 5 o 6 linajes distintos. Pero si esa población se hubiese quedado aislada, al cabo de 1000 años, los linajes se habrían reducido más y más.
el número total de la población habría permanecido inalterable. Es como una aldea galesa, una aldea en la montaña o una aldea italiana en las que tras varias generaciones todo el mundo tiene el mismo apellido. Este proceso de reducción de linajes se llama desviación y tiene lugar en todas las comunidades pequeñas y aisladas. Cuanto menor y más aislado sea el grupo, antes se reducirá a uno el linaje de ADN mitocondrial. No a una persona, ni siquiera a un grupo, sino a un linaje de ADN mitocondrial. Algunas mujeres no tienen hijas, algunas hijas no sobreviven, y así al final solo queda un linaje. Totalmente aislados, solo pueden procrear dentro del grupo. El mapa genético indica que harían falta 1000 años para que el linaje mitocondrial quedara reducido a uno. Un linaje genético compartido por todas las personas no africanas en todos los sitios y durante toda la historia. Un único linaje que convence a Stephen Oppenheimer que está en lo cierto sobre nuestra ascendencia africana. Creo que las implicaciones de un solo éxodo de África son enormes. Para empezar está la simple observación de que australianos, papúes, nativos del sudeste de Asia, chinos, nativos americanos, europeos e indios descienden todos del mismo pequeño grupo. Eso significa que este pequeño grupo se diversificó enormemente durante los 80.000 últimos años, creando poblaciones totalmente diferentes físicamente en distintas partes del mundo, y que se adaptaron física y culturalmente a los nuevos entornos que encontraron y exploraron. Al salir de África por el Golfo de Adén, las familias se quedaron donde estaban, esperando el próximo cambio climático que les permitiría desplazarse. Sus descendientes serían los pueblos de Oriente Próximo, que se extenderían hacia Europa 40.000 años después, fundando las vibrantes y cosmopolitas ciudades que hoy conocemos. Otros siguieron adelante, más allá del Golfo, avanzando hacia el este, mariscando a lo largo de la costa del Océano Índico, buscando lugares cálidos y apacibles en los que detenerse. 6.000 años después de haber alcanzado las playas de Yemen, nuestros ancestros habrían llegado comiendo hasta Malasia. A 10.000 kilómetros de África, nuestra familia se encuentra en las profundidades de las selvas lluviosas del sudeste asiático. Estos son los descendientes de Eva, cazando en las junglas de Malasia, deambulando en pequeñas bandas, quedándose en un lugar el tiempo suficiente para recolectar la cosecha silvestre y después seguir adelante. Sus cuerpos empiezan a adaptarse a las condiciones de las selvas lluviosas. Al alejarse del ardiente sol africano, su piel se vuelve más clara y su estatura se reduce por la falta de carne. Al igual que los cazadores recolectores de las junglas de hoy en día, se alimentan de pescado, ratas, ardillas y lagartos, de la caza que hay en la bóveda vegetal y de frutas y raíces. Se disfrazan y se camuflan para armonizar con el follaje, e imitan gritos de animales para engañar a sus presas. Comparten su vida en la selva con serpientes venenosas, cobras, pitones y animales depredadores. Entre su salida de África y su llegada a Australia, hay pocas pruebas arqueológicas claras de la presencia de humanos modernos y de su asombrosa migración. Ni cráneos, ni esqueletos, ni tumbas. El nivel del mar era más bajo, así que lo que nuestra familia hubiese dejado tras de sí durante su viaje por el litoral ha sido reclamado por este. El rastro genético es lo único que tenemos.
y solo al llegar a Malasia aparecen nuevas pruebas para llenar los espacios vacíos. La gran erupción de Toba, que tuvo lugar en Sumatra hace 74.000 años, fue la mayor explosión de los 2 últimos millones de años. La nube turbia alcanzó una altura de 40 kilómetros y sumió una buena parte del mundo en 6 años de invierno volcánico. El norte de Malasia, India y Oriente Próximo fueron cubiertos por un mortífero sudario de espesa ceniza volcánica. La gran explosión de Toba, la más destructiva de los 2 últimos millones de años, nos proporciona pruebas positivas del viaje de nuestra familia. Este es el pueblo Semang, tímidos cazadores recolectores de las junglas del interior de la península de los lagos. De un color mucho más oscuro que los demás pueblos de Malasia que los rodean, forman parte del grupo Orang Asli. Stephen Oppenheimer cree que pueden ser el remanente que ha sobrevivido de la familia que salió de África y pasó por aquí hace 74.000 años. Si nuestros antepasados pasaron por aquí durante su recorrido desde África a Australia y a Nueva Guinea, es probable que dejaran un rastro genético. Y sabemos por estudios anteriores que el Orang Asli, como grupo de tribus de la península de Malaya o Malasia, se encuentra entre los pueblos más antiguos de esta región. Y es probable que el pueblo Semang sea el más antiguo de todos. Stephen Oppenheimer ha venido a esta remota aldea Semang para recoger muestras de ADN, con la esperanza de que ellas confirmen su teoría. Si mi teoría es correcta sobre que salieron de África hace 80.000 años, habrían tenido que recorrer 10.000 kilómetros para llegar aquí en 6.000 años para poder estar en el momento de la gran explosión de Toba. Lo que significa 1.600 metros al año, algo muy factible para su tipo de vida nómada avanzando a lo largo de la costa. Para determinar si pertenecían a aquel grupo que salió de África o no, tenemos que examinar su linaje genético, y el ADN mitocondrial en particular nos dirá si descienden directamente de las 2 hijas de Eva que tuvieron su origen justo al salir de África o no. Si tienen sus propios y únicos linajes, nos indicará que han estado aislados desde entonces, hace 70 u 80.000 años, y que han evolucionado completamente solos. O si, por otra parte, descubrimos que sus linajes descienden de pueblos posteriores, como el australiano o el papú. De nuevo, nuestro seguimiento genético nos ayudará a saber si es o no es ese el caso. El análisis genético puede demostrar que los Semang son una raza antigua, pero no nos puede decir con exactitud cuándo llegaron aquí. Tenemos que buscar otras pruebas para darle validez a esta teoría. Estas toscas herramientas fueron encontradas en un valle boscoso llamado Kota Tampan, cerca de Penang. En zonas contiguas hay yacimientos con el mismo tipo de herramientas. Lo que hace que estas sean particularmente interesantes es que están incrustadas en una capa de ceniza de Toba, con una datación de 74.000 años de antigüedad. La profesora Suraina Nayik estaba buscando el antiguo cauce de un río cuando se encontró con el yacimiento de Kota Tampan.
Lo que había encontrado la profesora Najik era un taller de herramientas de piedra al que se le pudo hacer una datación exacta de 74.000 años de antigüedad. La ceniza cubría la superficie de trabajo. Tenía una datación de 74.000 años de antigüedad. Esto es un martillo de piedra que utilizaban, y ya ven que resulta muy cómodo asirlo con la mano. Y este es el canto que utilizaban. Esto es un hacha. Y es de un tipo de hachas que, digamos, abundan mucho en Asia y en el sudeste asiático. Lo que buscaban era el ángulo del borde. El ángulo del borde tenía que ser apropiado y el borde tenía que ser agudo. Esto se utilizaba para trabajos pesados. Es pesada, tiene un borde afilado y probablemente la empleasen para talar árboles. Najik estaba convencida de que las dejaron allí unos hombres modernos. Kota Tampan también nos reveló a unos hombres que tenían una mente compleja. Toda su tecnología nos revela una mente racional, sistemática y organizada. La mente del Homo sapiens. Las herramientas de Kota Tampan son cruciales para la datación de la presencia del hombre moderno en el sudeste asiático. Son la primera prueba tangible que tenemos de todo el viaje desde África a Australia. Combinándola con los análisis genéticos de Steven Oppenheimer, pueden ser una prueba real de nuestra antigua migración. Ya que encontró la prueba que necesita. Por primera vez, la arqueología y la genética nos dan la misma respuesta en este punto crucial de nuestro viaje. Ahora podemos estar seguros de que nuestros ancestros pasaron por aquí hace 74.000 años. Los resultados son muy emocionantes. Los Oran Hasli, el grupo Semang de aquí, tienen un único linaje genético propio que sugiere que pudieron estar en aquel primer viaje por las playas hace 75.000 años. Tienen un único linaje propio que proviene de las dos primeras hijas de Eva fuera de África. Y lo hemos seguido hasta aquí, y no lo comparten con ningún otro pueblo del sudeste asiático. En aquella época el nivel del mar estaba 48 metros más abajo. La mayor parte de las islas del sudeste asiático estaban unidas en la singular masa de tierra del continente Sunda. Los supervivientes del invierno volcánico de Toba llevarían nuestro viaje genético a su gran etapa siguiente, el desconocido continente de Australia.